Sí. ¿sí? La costa atlántica fue pionera en el desarrollo del servicio de electricidad en el país. Barranquilla fue pionera y tuvieron empresas, empezaron Barranquilla Electric Power en 1895. Ya tenían alumbrado y tenían esto, y después vino una corporación americana que estuvo prestando el servicio hasta 1962 privada, y había un servicio relativamente bueno. Hubo un momento, esto es muy importante señalarlo, hubo un momento esa corporación, esas empresas se nacionalizan, surge Corelca y aparecen las electrificadoras de la costa, una electrificadora por departamento. Esas son las electrificadoras de la costa. En el resto del país, cada departamento tenía su electrificadora. Aquí era de ADE y las otras eran las electrificadoras del ICEL. Entonces aquí hay una historia que es muy importante entender. Las electrificadoras de la costa prácticamente se entregaron a los grupos políticos de la costa. Se entregaron a los grupos políticos de la costa. Eran electrificadoras departamentales, pero cuando estaba el sistema interconectado, recuerda, Nacho, que el sistema interconectado nacional empieza a funcionar a finales de los 70, Sí. y entonces con el funcionamiento del sistema interconectado nacional se generó una situación. La financiación del sector eléctrico se hacía con créditos de la banca multilateral, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que estaban avalados por la nación. Eso significaba que si las empresas a las que se le prestaban no respondían, la nación pagaba esos créditos. Entonces las empresas a las que se les prestaban esos dineros eran ISA, la empresa de energía de Bogotá, la misma EPM. Entonces empezaron a tener dificultades de cartera. Y en la costa se entregaron a la política, eso hay que decirlo. Cada político de la costa tenía su electrificadora. Entonces empezó a generar un tema, ¿sí?, de que no se pagaba el servicio, no se pagaba la generación y no pasaba nada. Bueno, sí pasaba algo. Esas electrificadoras, la nación le pagaba a ISA, le pagaba a EPM, le pagaba a la empresa de energía de Bogotá, que eran las generadoras, para que sirvieran su deuda ante la banca multilateral, pero al mismo tiempo se iba quedando con las acciones de las electrificadoras. De tal suerte que a mediados de los 90 la nación era dueña de las electrificadoras, porque no habían pagado la energía y habían pagado con las acciones. Eso ocurrió también aquí en Antioquia con EADE, pero la que se quedó con las acciones de ADE, con la propiedad, fue EPM como consecuencia de eso. Entonces ya vino una gran crisis, la gran crisis del sector eléctrico, que se superó en buena medida pues con la entrada de otros actores, con cambio en la regulación y con un hecho fundamental. Yo creo que el país no tiene plena conciencia de lo que ha significado el cambio del sector eléctrico.